presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí
queridas familias, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para poder compartir una palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es vida, ¿sí? La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios dice que nunca volverá vacía. Por eso es importante que en este momento, en este devocional que vamos a tener todos juntos, como iglesia, como congregación, y todos aquellos que también van a estar compartiendo este video, es importante, como yo siempre le enseño a la iglesia, poder tener nuestra Biblia y poder escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón y poder así ir madurando y creciendo en la fe. Sabemos, como lo hemos reiterado muchas veces, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? En lo físico, en lo carnal, en lo material, pero sabemos que una iglesia activa va a estar fuerte, como dice la palabra, como un búfalo, cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un salmo. Sabemos que los salmos son hermosos. Hoy vamos a estar compartiendo el Salmo 23. El Salmo 23 sabemos que lo escribió el salmista David, pero este salmo fue ya escrito cuando David ya había pasado ese proceso, ese tiempo de adolescencia, ese tiempo donde la palabra de Dios nos relata que él había sido pastor de las ovejas de su familia, y allí en la soledad, en el medio del campo, pudo ir conociendo a alguien que hoy nosotros también conocemos, que un día salió a nuestro encuentro, que es la presencia misma de Dios. Vemos que las historias bíblicas relatan que David en aquel lugar compuso un instrumento que era el arpa, con los tendones de los animales, y allí dice que él alababa y adoraba a Dios. Hoy vamos a estar tomando este salmo, que es cuando David asume como rey. En el momento que él asume como rey, él tenía una relación tan grande con Dios, que después le voy dando la cita, que Dios mismo dijo que el corazón de David era como el corazón de él. Había verdaderamente un vínculo tan grande que David, con sus palabras y con esa confianza, daba a conocer a través de este salmo que Dios para él era todo. Así que lo vamos a estar leyendo y después le vamos a estar dando una explicación, ¿sí? Salmo 23, el salmista David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, y junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara me confortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el temor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Como les decía, si tienen sus Biblias, es importante para que podamos ir escudriñando. Vemos que el llevar adelante un liderazgo es difícil, ¿verdad? Es difícil porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que afrontar muchas veces dificultades, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros no somos guiados y cuando las decisiones las tenemos que tomar de una manera personal? Vemos que va a ser prueba y error, ¿verdad? Entonces, David había aprendido en el momento que era pastor, que él llegaba a cierto tiempo donde él tenía que salir de su comodidad, tenía que salir de su casa, de su familia, y empezar un largo camino por el desierto para buscar nuevos pastos, para buscar nuevas aguas, cuando se venían las épocas invernales. Y ahí donde él silbaba a sus ovejas, y sus ovejas conocían su voz. Vemos en la palabra del libro de San Juan, el capítulo 10, del versículo 2 al versículo 4, dice la palabra de Dios que el Señor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Ahí vemos que la oveja tiene que tener una relación también con el pastor. Vemos que la oveja es un animal dócil, es un animal que tiene que ser
podríamos decir, patrocinado, poder ser guiado. Yo no conozco oveja salvaje. Siempre la oveja es un animal manso, un animal que puede ser llevado fácilmente. Entonces, ese hermoso versículo, esa hermosa palabra en el libro de San Juan dice que el Señor da su vida por las ovejas. Y vemos que David, él lo había experimentado en carne propia esto. Él, en muchas ocasiones, cuando enfrentó a Goliat, él mismo le decía a Saúl, yo cuando viene un oso, cuando viene un león a querer robarme una de mis ovejas, yo los agarro y los mato, con esa onda que él tenía. Vemos que él experimentó cosas muy difíciles, pero en esas cosas difíciles, en todo momento, él sabía que había alguien que lo sustentaba, había alguien que lo fortalecía, había alguien que lo guiaba. Y él experimentó esa gran unidad con el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, yo quería llevarlos a compartir el libro de Números, el capítulo 27, del versículo 16 al 17, nos dice así: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Dios está muy interesado en guiar a su iglesia, pero Dios necesita que las ovejas aprendan en el silencio a escuchar la voz de su pastor. David, cuando emprendía esos viajes por el desierto, el propósito del pastor, el propósito de David, como dice este hermoso salmo, era llevar a sus ovejas a esos pastos delicados. Hoy la palabra del Señor nos enseña que los pastos delicados que cada iglesia, que cada congregación, que cada hermano o hermana tiene, es la palabra de Dios. La palabra de Dios son esos delicados pastos que el Señor nos va a fortalecer, que el Señor nos va a sustentar y nos va a alimentar en este arduo camino de la vida que tenemos, en todos estos procesos que estamos pasando, en este desierto que estamos viviendo. Es ese alimento, la palabra de Dios son esos pastos delicados. Y después habla del agua de reposo. En agua de reposo nos hará descansar y confortará nuestra alma. Sabemos que esa agua de reposo es el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos que Dios es nuestro Hacedor, nuestro Salvador, por nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está predispuesto para guiarnos. La palabra de Dios nos va a fortalecer, nos va a hacer madurar, y el Espíritu de Dios en todo momento de nuestra vida nos va a guiar. Ese va a ser nuestro pastor, ese va a ser nuestro líder. Dice una parte de este hermoso salmo, ¿sí?, que Él enderezará mesas en presencia de nuestros angustiadores. Había momentos de angustia, la cual el pastor y las ovejas pasaban. Iban caminando por caminos angostos y estrechos, dice, donde había barrancos, donde había peñascos, pero las ovejas tenían plena confianza en su pastor. Había momentos que no había pastos para que ellas comieran, y dice que el pastor no descansaba, iba a los árboles, se trepaba y bajaba hojas tiernas de esos árboles para que el alimento diario de cada oveja lo pudieran tener. Entonces vemos que hay un Dios, hay un pastor que está velando por nuestras vidas, dice, de día y de noche. Él confortará nuestra alma en todo momento. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, decía, porque tú estarás conmigo. Y habla, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabemos que estas dos herramientas, estos dos instrumentos poderosos que el pastor tenía, la vara era un palo grueso, podríamos decir que con ese se abría camino en medio de las zarzas, en medio de los espinos, se defendía de las fieras, de los animales, y con esa herramienta, con esa arma, podríamos decir así, habría camino para que las ovejas pudieran tener un camino allanado, un camino liberado. Y después vemos que la palabra de Dios también habla del cayado. El cayado es esa herramienta que muchas veces vemos en las ilustraciones, como un bastón grande que tenía esa curvatura.
que servía cuando las ovejas se cansaban, cuando las ovejas se desbarrancaban. El pastor usaba ese instrumento para levantarlas y para que pudieran seguir caminando al lado de él. El cayado es también para poder hacer ese toque en el lomo de aquel animal para que pudiera caminar. Sabemos que el cayado siempre nos va a levantar, el cayado siempre nos va a corregir, el cayado siempre nos va a sustentar. Qué hermosa palabra. Dios mismo dijo en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22 que el corazón de David era conforme su corazón. Eso Dios solo no lo había logrado. David había propuesto en su corazón agradar a Dios. David había propuesto en su corazón buscar a Dios, buscarlo a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Es por eso que Dios en todo momento lo respaldó y en todo momento lo guió. La relación de pastor-oveja se relaciona a través de las dificultades del camino y esa oveja tiene comunión y descansa en ese pastor y tiene convicciones y sabe que del pastor va a tener provisión también, ¿sí? En el libro de Isaías 58 versículo 11, Isaías 58 versículo 11 nos dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos siempre. Siempre, siempre el Señor nos va a sustentar, siempre el Señor nos va a guiar. Hay una hermosa palabra en el libro de Lucas, el capítulo 15, el versículo del 1 al 7, donde ilustra esa hermosa palabra que aquel pastor tenía 100 ovejas y hubo una que se perdió, hubo una que se extravió. Dejó las 99 y salió a buscar aquella que se había extraviado y se había perdido. Sabemos que muchas veces en la vida nosotros por ciertas cosas nos podemos llegar a quedar, nos podemos llegar a distanciar del rebaño, pero sabemos que Dios va a dar todo por nosotros. Se va a atravesar oscuridades, va a atravesar peligros. Dice esa palabra hermosa que el Señor, cuando la encontró, la cargó sobre sus hombros, ¿sí? Y la llevó nuevamente al redil, y cuando llegó dice que hizo fiesta con sus amigos porque esa oveja que parecía perdida había sido hallada. Dios siempre va a estar pendiente de nuestras vidas, y es hermoso que esta palabra que hoy hemos compartido, ¿sí?, la puedas atesorar en tu corazón y puedas, si no conoces todavía al Señor, puedas recibir al Señor también como Señor y Salvador de tu vida. Solamente es aceptarlo, solamente es buscarlo. Dios es un Dios espíritu, pero es un Dios verdadero, un Dios que en todo momento va a estar. Y en este momento que estamos quizás hablándonos a la distancia y abrazándonos a la distancia, sabemos que el Espíritu de Dios nos contriñe en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Hay algo que las ovejas, cuando están enfermas, ¿sí?, muchas veces peleándose, se lastimaban, ¿sí?, y vemos que cuando se lastimaban en la cabeza, yo muchas veces he enseñado esto en la iglesia, cuando se lastimaban en la cabeza, venían la mosca y ponían sus huevos, y allí los gusanos trataban de entrar en esa cabeza, ¿sí?, para poder lastimar y matar a esas ovejas. La Biblia dice que nosotros hoy tenemos el aceite fresco, hoy tenemos la unción de Dios. Ese aceite tenían pastores en sus alforjas que curaban para que las moscas no pusieran y depositaran sus huevos en aquellas heridas. Hoy muchas veces nosotros podemos estar heridos también por diferentes cosas que vivimos en la vida, por diferentes caídas, pero sepamos que el pastor de los pastores tiene todos los remedios para curarnos. Que si estás lastimado, si estás herido, si estás caído en el camino, si eres esa oveja del rebaño del Señor, quiero que sepas que Él va a derramar ese aceite fresco, esa unción fresca, ¿sí?, y te va a sanar. No permitamos que las heridas entren a nuestra cabeza, que no nos dejen razonar, que no nos dejen pensar. Decían que una oveja enferma es una oveja que no puede descansar. Es una oveja que durante la noche bala, es una oveja que durante la noche camina, no puede llegar a reposar porque se encuentra enferma. Hoy hay un enemigo silencioso en medio nuestro que se llama la ansiedad. La ansiedad es aquello cuando nosotros no tenemos esa confianza en el Señor,
Cuando no depositamos verdaderamente la confianza en el Señor, entran los miedos y entra la ansiedad, y eso no nos va a dejar descansar. Hoy te digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me hará reposar. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Somos el testimonio vivo de que hay un Dios que está preparando su iglesia para cosas grandes, y quiero que tú hoy recibas esta palabra. Te bendigo en el nombre del Señor. Quiero en esta hora que puedas allí con tu familia hacer este minutito de reflexión y de silencio y decir estas palabras conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra tan conocida, tan hermosa y tan poderosa que tú tienes para darnos. Te pido, Señor, que tú pastorees mi vida como líder de mi hogar y de mi familia, Señor. Hoy quizás estoy como David, siendo un rey y tomando decisiones. Quiero, Señor, que tú me guíes, que tú seas mi pastor. Hoy yo seré oveja, Señor. Te pido, Señor, que sustentes mi hogar, mi familia, que podamos descansar en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú das paz, Señor, como el mundo no la da. Es por eso que hoy estamos buscando tu paz. Esa paz que tú nos has dejado a través de tu Espíritu Santo. Hoy nos saciamos de esos delicados pastos que es tu palabra, y hoy nos saciamos, Señor, de esa agua fresca que es la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos, y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la reciban. En el nombre de Jesús. Amén.